Manejo de líquidos y electrolitos en el paciente quirúrgico. Introducción. Líquidos corporales. Agua corporal total. Compartimentos de líquido. Composición de los compartimentos de líquido. Presión osmótica. Cambios en los líquidos corporales. Intercambio normal de líquidos electrolíticos. Clasificación de los cambios de líquidos corporales. Alteraciones en el equilibrio de los líquidos. Control del volumen. Cambios en la concentración. Cambios en la composición. Causas y diagnóstico. Equilibrio ácido-base. Tratamiento con líquidos y electrolitos. Soluciones parenterales. Líquidos opcionales para reanimación. Corrección de anomalías electrolíticas que ponen en peligro la vida. Tratamiento preoperatorio con líquidos. Tratamiento transoperatorio con líquidos. Tratamiento posoperatorio con líquidos. Consideraciones especiales en pacientes posoperados. Anomalías en los electrolitos. En pacientes quirúrgicos específicos, pacientes con trastornos neurológicos, pacientes desnutridos, síndrome alimentación, pacientes con insuficiencia renal aguda, paciente con cáncer. Introducción. En el tratamiento del paciente quirúrgico es muy importante el aspecto de los líquidos y electrolitos. Se observan cambios en el volumen de los líquidos y en la composición electrolítica en el periodo preoperatorio, durante la intervención y después de esta, y también como respuesta al traumatismo y a la septicemia. En las secciones siguientes se revisan las cantidades normales de líquido corporal, las anomalías en la composición y concentración de los electrolitos y tratamientos, las alteraciones metabólicas comunes y alternativas de líquidos para reanimación. Tales principios se realizan en relación con la terapia de pacientes quirúrgicos específicos y las anomalías de los líquidos y electrolíticos que se encuentran regularmente. Líquidos corporales. Agua corporal total. El agua constituye alrededor del 50-60% del peso total del cuerpo. La relación entre el peso corporal total y el agua corporal total es relativamente constante para una persona y es sobre todo una indicación de la cantidad de grasa corporal. Los tejidos magros como el músculo y los órganos sólidos contienen más agua que la grasa y el hueso. Como resultado, los varones delgados jóvenes tienen una proporción mayor de peso corporal en forma de agua que las personas de edad avanzada o las obesas. El óxido de deuterio y el agua tritiada se han usado en la investigación clínica para medir el agua total del cuerpo por métodos indicadores de dilución. Un varón adulto joven promedio tiene 60% de su peso corporal total como agua corporal total, en tanto que el 50% de una mujer adulta joven promedio. El porcentaje menor de agua corporal total en la mayoría de las mujeres se relaciona directamente con un porcentaje superior de tejido adiposo y una cantidad menor de masa muscular. Los cálculos del agua corporal total se deben disminuir alrededor de 10 a 20% en individuos obesos y hasta 10% en desnutridos. El porcentaje más alto de agua corporal total se encuentra en el recién nacido, quienes tienen hasta 80% de peso corporal total en forma de agua. Este porcentaje disminuye a 65% alrededor del año de edad y después se mantiene casi constante. Compartimentos de líquidos. El agua corporal total se divide en tres compartimentos de líquidos funcionales: el plasma, el líquido extracelular y el intracelular. Los líquidos extracelulares, el plasma y el líquido intersticial componen cerca de un tercio del agua corporal total, y el líquido intracelular constituye los 2/3 restantes. El agua intracelular constituye 20% del peso total del cuerpo y está dividido en el plasma, 5% del peso corporal, y el líquido intersticial, 15% del peso corporal. El compartimento intracelular constituye alrededor del 40% del peso total del cuerpo de una persona, y la mayor proporción se encuentra en la masa musculoestriada. Los SF se miden con métodos de dilución de un indicador. Se han usado los volúmenes de distribución de sodio Br y sulfato radioactivo para medir los ECF en la investigación clínica. Luego, el volumen del compartimento intracelular se determina en forma indirecta al restar los SF, líquidos extracelulares, obtenidos de la medición simultánea de agua corporal total. Composición de los compartimentos de líquido.
La composición química normal de los compartimentos de líquidos del cuerpo se muestra en la figura 3-2. El compartimento de líquido extracelular está equilibrado entre el catión principal sodio y los principales aniones, cloruro y bicarbonato, los cationes potasio y magnesio y los aniones fosfato y sulfato, y las proteínas constituyen casi todo el compartimento de líquido intracelular. El gradiente de concentración entre los compartimentos se conserva por medio de bombas sodio y potasio activadas por ATP, que se localizan en membranas celulares. La composición del plasma y el líquido intersticial solo difiere un poco en su composición iónica. El contenido un poco mayor de proteínas, aniones orgánicos en el plasma resulta en mayor contenido de cationes en plasma que en el líquido intersticial. Como se explica con la ecuación de equilibrio Gibbs-Donan, las proteínas contribuyen con la osmolaridad del plasma y el equilibrio de fuerzas que determinan el equilibrio de líquidos a través del endotelio capilar. El paso de iones y proteínas entre los diversos compartimentos del líquido es restringido, pero el agua se difunde con libertad. El agua está distribuida de manera uniforme en la totalidad de los compartimentos del líquido del cuerpo, de forma que un volumen determinado de agua aumenta relativamente poco el volumen de cualquier compartimento. Sin embargo, el sodio está confinado al compartimento líquido extracelular y debido a sus propiedades osmóticas y electrolíticas permanece unido con el agua. Por lo tanto, los líquidos que contienen sodio se distribuyen en la totalidad del líquido extracelular y contribuyen al volumen de los espacios intracelulares e intersticial. La administración del líquido que contiene sodio expande el volumen intravascular y aumenta también el espacio intersticial casi 3 veces más que el plasma. Puntos clave. 1. El manejo apropiado de líquidos y electrolitos facilita la homeostasis indispensable que permite la perfusión cardiovascular, la función del sistema orgánico y los mecanismos celulares para responder a la enfermedad quirúrgica. 2. El conocimiento de la división en compartimentos de los líquidos corporales establece la base para comprender las desviaciones anormales que ocurren en esos espacios de líquido durante los estados patológicos. Aunque es difícil cuantificar una deficiencia en los compartimentos funcionales del líquido extracelular, a menudo requiere reanimación con soluciones isotónicas en pacientes quirúrgicos y traumatizados. 3. Las alteraciones en la concentración sérica de sodio tienen efectos profundos en la función celular debido al desplazamiento de agua entre los espacios intracelular y extracelular. 4. Las distintas velocidades de compensación entre los componentes respiratorios y metabólicos de la homeostasis ácido-básica requieren valoración de laboratorio frecuentes durante el tratamiento. 5. Aunque la investigación activa continúa, los líquidos alternativos para reanimación tienen una utilidad clínica limitada, además de la corrección de alteraciones electrolíticas específicas. 6. La mayor parte de las enfermedades quirúrgicas agudas se acompaña de cierto grado de pérdida o redistribución de volumen. Por consiguiente, la administración de soluciones isotónicas es la estrategia inicial más frecuente para soluciones intravenosas, como atención a las anomalías en la concentración y composición. 7. Algunos pacientes quirúrgicos con enfermedad neurológica, desnutrición, insuficiencia renal aguda o cáncer requieren atención especial a las anomalías bien definidas específicas de la enfermedad en el estado de líquidos y electrolitos. Presión osmótica. La actividad fisiológica de los electrolitos en solución depende del número de partículas por unidad de volumen, milimoles por litro o milimoles por litro, del número de cargas eléctricas por unidad de volumen, 1000 equivalentes por litro o y del número de iones con actividad osmótica por unidad de volumen, milimoles por litro. Por lo regular, la concentración de electrolitos se expresa en términos de la actividad de combinación química o equivalentes. Un equivalente de un ion es su peso anatómico expresado en gramos divididos entre la valencia. Equivalente igual a peso anatómico en gramos sobre la valencia. Por lo que se refiere a iones univalentes como el sodio, un miel equivalente es igual a 1 milimol. En iones divalentes, por ejemplo el magnesio, un milimol equivalente a 2000 equivalentes.
El número de miel equivalentes de cationes debe equilibrarse con la misma cantidad de miel equivalentes de aniones. Sin embargo, la expresión de los equivalentes moles solos no permite hacer una comparación fisiológica de los solutos en una solución. El desplazamiento del agua a través de una membrana celular depende sobre todo de la ósmosis. Para alcanzar el equilibrio osmótico, el agua se mueve a través de una membrana semipermeable para igualar la concentración de ambos lados. Este movimiento se determina por la concentración de los solutos a ambos lados de la membrana. La presión osmótica se mide en unidades de osmoles y miliosmoles, que se refieren al número real de partículas con actividad osmótica. Por ejemplo, un milimol de cloruro de sodio contribuye a 2 miliosmoles, uno de sodio y uno de cloro. Las principales determinantes de la osmolaridad son las concentraciones de sodio, glucosa y urea. BUN, nitrógeno ureico sanguíneo. Osmolaridad sérica calculada igual a 2 de sodio más glucosa sobre 18 más BUN sobre 2.8. Compartimentos funcionales de los líquidos corporales. TBW, agua corporal total. Porcentaje de peso total del cuerpo. Plasma 5%, líquido intersticial 15%, volumen intracelular 40%. Volumen de TBW corporal total. Volumen extracelular varón de 70 kilogramos 14.000 mililitros. Mujer de 60.000 kilogramos 10.000 mililitros. Plasma 3.500 mililitros y mujer 2.500 mililitros. Intersticial 10.500 mililitros y 7.500 mililitros en la mujer. Volumen intracelular 28.000 mililitros en el varón y 20.000 mililitros en la mujer. En total nos da 42.000 mililitros en el varón de 70 kilogramos y 30.000 mililitros en la mujer de 70 kilogramos. Este nos dice composición química de los compartimentos del líquido corporal. Cationes, aniones. Dependiendo de si es plasma, líquido intersticial y líquido intracelular. Si es plasma, los cationes son 154 mil equivalentes y 154. De líquido intersticial 153 y líquido intracelular 200.000 equivalentes y 200.000 equivalentes. En este último son potasio, magnesio y sodio. Y los otros son sodio, potasio, calcio y magnesio. Los aniones en los otros son cloro, bicarbonato, SO4,2, PO4,3, ácidos orgánicos, proteínas, y en este último, en el intracelular, es HPO4,3, SO4,2, H bicarbonato y proteína. La osmolaridad del líquido intracelular y del extracelular se mantiene entre 290 y 310 miliosmoles en cada compartimento. Como las membranas celulares son permeables al agua, cualquier cambio en la presión osmótica de un compartimento se acompaña de una redistribución de agua hasta que se iguala la presión osmótica entre los compartimentos. Por ejemplo, si la concentración de sodio en el líquido extracelular aumenta, habrá un desplazamiento neto de agua del espacio intracelular al extracelular. Por el contrario, si la concentración de sodio en el líquido extracelular disminuye, el agua se desplaza al interior de la célula. Aunque el líquido intracelular comparte las medidas que implican un cambio en la concentración o composición del líquido extracelular, un cambio isotónico en el volumen en cualquiera de los compartimentos no se acompaña de desplazamiento neto del agua, siempre que la concentración iónica permanezca igual. Para fines prácticos clínicos, las ganancias y pérdidas más significativas del líquido corporal son cambios directos en el comportamiento extracelular. Cambios en líquidos corporales. Intercambio normal de líquidos y electrolitos. Una persona normal consume diario un promedio de 2.000 mililitros de agua. Alrededor de 75% por ingestión
y el resto se extrae de alimentos sólidos. Las pérdidas diarias de agua incluyen 800 a 1200 mililitros por la orina, 250 mililitros por las heces y 600 mililitros como pérdidas insensibles. Estas últimas ocurren a través de la piel, 75%, y los pulmones, 25%, y pueden aumentar por ciertos factores como fiebre, hipermetabolismo y hiperventilación. Las pérdidas sensibles de agua, como la sudoración o las pérdidas patológicas por el tubo digestivo, varían mucho, pero incluyen la pérdida de electrolitos y de agua. A fin de eliminar los productos del metabolismo, los riñones deben excretar un mínimo de 500 a 800 mililitros de orina al día, sin importar la cuantía de ingreso oral. Las personas normales consumen alrededor de 3 a 5 gramos de sal al día y los riñones conservan el equilibrio. En caso de hiponatremia o hipovolemia, la excreción de sodio puede disminuir hasta 1 equivalente al día o maximizarse hasta 5000 equivalentes diarios a fin de alcanzar el equilibrio, excepto en personas cuyos riñones eliminan sal. El sudor es hipotónico y la transpiración casi siempre permite solo una pequeña pérdida de sodio. Las pérdidas gastrointestinales son isotónicas o un poco hipotónicas y contribuyen poco al aumento de pérdida netos de agua libre cuando se miden y se reponen en forma adecuada con soluciones salinas isotónicas. Clasificación de los cambios de los líquidos corporales. Los trastornos en el equilibrio de líquidos corporales pueden clasificarse en 3 categorías generales: A, volumen; B, concentración; y C, composición. Aunque los 3 tipos pueden ocurrir al mismo tiempo, cada uno es una entidad separada con mecanismos únicos que demandan corrección individual. La ganancia o pérdida isotónica de solución salina produce cambios en el volumen extracelular, con poco impacto en el volumen líquido intracelular. Si se agrega o pierde agua libre de líquido extracelular, el agua se desplaza entre este y el espacio intracelular hasta que se iguala la concentración. De solutos u osmolaridad entre los compartimentos. A diferencia del sodio, la concentración de la mayoría de los demás iones del líquido extracelular pueden alterarse sin cambios significativos en el número total de partículas con actividad osmótica, y solo se produce un cambio en la composición. Por ejemplo, duplicar la concentración sérica de potasio altera mucho la función miocárdica sin modificaciones marcadas en el volumen o en la concentración de los compartimentos del líquido. Intercambio de agua varón de 60 a 80 kilogramos. Vías: volumen diario de promedio mínimo y máximo. Ganancia de agua sensible, líquidos orales de 800 a 1500 y máximo de 1500. Alimentos sólidos 500 a 700, máximo de 1500. Insensible a agua de oxidación 250, 125 y 800. Agua de solución 0, 0 y 500. Pérdida de agua sensible: orina 800 a 1500, 300 a 1400 sobre hora. Intersticial de 0 a 250, 0 a 2500 sobre hora. Sudor de 0, 0 a 4000 sobre hora. Insensible a pulmones y piel 600, 600 y 1500. Alteraciones en el equilibrio de los líquidos. Las alteraciones más comunes de los líquidos en pacientes quirúrgicos es el déficit de volumen extracelular y puede ser agudo o crónico. El déficit agudo del volumen se acompaña de signos cardiovasculares y del sistema nervioso central, en tanto que los déficits crónicos muestran signos ísticos como disminución de la turgencia de la piel y hundimiento de los ojos, además de signos cardiovasculares y del sistema nervioso central. Los resultados de laboratorio pueden mostrar un valor elevado de hidrógeno ureico sanguíneo si el déficit es lo bastante grave para reducir la filtración glomerular y causar hemoconcentración. Por lo general, la osmolaridad urinaria es superior a la sérica y el sodio en orina es bajo, casi siempre menor a 20 mil equivalentes sobre litro.
La concentración de sodio no necesariamente refleja el estado del volumen, por lo que puede ser alta, normal o baja, y aún así existir un déficit de volumen. La causa más común de un déficit de volumen en pacientes quirúrgicos es una pérdida de líquidos gastrointestinales por aspiración nasogástrica, vómito, diarrea o fístulas enterocutáneas. Además, el secuestro secundario a lesiones de tejidos blandos, quemaduras y procesos intraabdominales como peritonitis, obstrucción e intervención quirúrgica prolongada también tiene la capacidad de orinar déficit masivos de volumen. El exceso de volumen extracelular puede ser iatrogeno o secundario de disfunción renal, insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis. Se incrementan los volúmenes del plasma intersticial, los síntomas son sobre todo pulmonares y cardiovasculares. Cuadro 3-2. Signos y síntomas de alteración del volumen. Aparato y sistema, déficit de volumen, exceso de volumen generalizado, pérdida de peso, aumento de peso, disminución de la turgencia de la piel, edema periférico. Cardíaco, taquicardia, ortostasis, hipotensión, venas del cuello colapsadas, exceso, incremento del gasto cardíaco, aumento de la presión venosa central, venas del cuello distendidas y soplo. Renal, oliguria y azoemia gastrointestinal, ilio, y el exceso da edema intersticial pulmonar, el exceso da edema pulmonar. En personas con buena condición física, el edema y la circulación hiperdinámica son frecuentes y tolerables. Sin embargo, los ancianos y pacientes con cardiopatía podrían desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar en poco tiempo como respuesta a un exceso de volumen apenas moderado. Control del volumen. Los cambios del volumen son advertidos tanto por los osmorreceptores como por los barorreceptores. Los osmorreceptores son sensores especializados que detectan incluso variaciones pequeñas en la osmolaridad de los líquidos y causan cambios en la sed y en la diuresis a través de los riñones. Por ejemplo, cuando aumenta la osmolaridad plasmática, se activa el estímulo de la sed y aumenta el consumo de agua, aunque se desconoce el mecanismo celular exacto. Además, se estimula el hipotálamo para que secrete vasopresina, la cual aumenta la reabsorción de agua por parte de los riñones. En conjunto, estos dos mecanismos normalizan la osmolaridad del plasma. Los barorreceptores modulan también el volumen en respuesta a cambios en la presión y el volumen circulante mediante sensores de presión especializados que están situados en el callado aórtico y los senos carotídeos. Las respuestas barorreceptoras son tanto neurales a través de ramas simpática y parasimpática como hormonales, que comprenden renina, angiotensina, aldosterona, péptido auricular natriurético y prostaglandinas renales. El resultado neto de las alteraciones en la excreción renal de sodio y la reabsorción de agua libre es el restablecimiento del volumen normal. Cambios en la concentración. Los cambios del sodio sérico son inversamente proporcionales al agua corporal total. Por lo tanto, las anomalías en estas se reflejan como anomalías en la concentración de sodio sérico. Composición de las secreciones gastrointestinales. Estómago, volumen de 1000 a 2000, sodio 60-90, potasio de 10 a 30, cloro de 100 a 130 y bicarbonato de 0. Intestino delgado 2000 a 300, 120 a 140, 5 a 10, 90 a 120 y 30 a 40 colon. Sodio 60, potasio 30, cloro 40. Páncreas 600 a 800, sodio 145 a 145, potasio 50 a 100, cloro 70 a 90 y bicarbonato 95 a 115. Bilis 300 a 800 de volumen, sodio 195 a 145, potasio 5 a 10, cloro 90 a 110 y bicarbonato 30 a 40. Hiponatremia. La concentración sérica de sodio disminuye cuando hay exceso de agua extracelular en relación con este ion. El volumen extracelular puede ser alto, normal o bajo.
Figura 3-3. En casi todos los enfermos con hiponatremia, la concentración de sodio disminuye como consecuencia del agotamiento de la dilución del mismo. La hiponatremia dilucional suele resultar de un exceso de agua extracelular y por lo tanto se acompaña de un estado de volumen extracelular alto. El consumo excesivo de agua o el exceso de iatrógeno por administración intravenosa de agua libre pueden causar hiponatremia. Los pacientes posoperados son en particular propensos a secretar más hormona antidiurética, la cual aumenta la reabsorción de agua libre proveniente de los riñones, situación que causa expansión del volumen hiponatremia. Por lo general, este hecho se autolimita ya que tanto la hiponatremia como la expansión de volumen disminuyen la secreción de hormona antidiurética. Además, diversos medicamentos tienen la capacidad de retener agua y ocasionar hiponatremia, como los antipsicóticos y los antidepresivos tricíclicos, así como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Las personas de edad avanzada son en especial susceptibles a hiponatremia inducida por fármacos. Los signos físicos de sobrecarga de volumen no se presentan mientras que la valoración del laboratorio revela hemodilución. La hiponatremia por agotamiento resulta de menor consumo de sodio o de aumento de la pérdida de líquidos que contienen sodio. Es común encontrar un déficit de volumen extracelular concomitante. Entre las causas se encuentran disminución en el consumo de sodio, como una dieta baja en sodio, o la alimentación entérica, que casi siempre es baja en sodio. Las pérdidas gastrointestinales, vómito, aspiración nasogástrica prolongada o diarrea, y pérdidas renales, diuréticos o una nefropatía primaria. También es posible observar hiponatremia cuando hay exceso de solutos en relación con el agua libre, como en la hiperglucemia. Sin tratamiento o al administrar mannitol, la glucosa ejerce una fuerza osmótica en el espacio extracelular y origina un desplazamiento del agua desde el espacio intracelular hasta el extracelular. Por lo tanto, es posible observar hiponatremia cuando la presión osmótica efectiva del espacio extracelular es normal o incluso alta. Cuando se valora la hiponatremia en presencia de hiperglucemia, es necesario calcular la concentración corregida de sodio como sigue. Por cada 100 miligramos sobre 100 mililitros de incremento de la glucosa plasmática por arriba del valor normal, debe disminuir el sodio plasmático 1.6 miliequivalentes sobre litro. Finalmente, los aumentos extremos de lípidos y proteínas en el plasma pueden causar pseudohiponatremia, ya que no existe una disminución verdadera del sodio extracelular en relación con el agua. Los signos y síntomas de hiponatremia, cuadro 3-4. Manifestaciones clínicas: anomalías en el sodio sérico. Sistema corporal: hiponatremia. Sistema nervioso central: cefalea, confusión, reflejos tendinosos profundos, hiperactivos, hipoactivos, convulsiones, coma, incremento de presión intracraneal, musculoesquelético, debilidad, fatiga, calambres musculares, fasciculaciones gastrointestinales, anorexia, náusea, vómito, diarrea acuosa, cardiovascular, hipertensión y bradicardia, incremento importante de la presión intracraneal, tejidos epíforas, salivación, renal, oliguria, sistema corporal, sistema nervioso central, hipernatremia, inquietud, letargo, ataxia, irritabilidad, espasmos tónicos, delirio, convulsiones, coma, musculoesquelético, debilidad cardiovascular, taquicardia, hipotensión, síncope, tejidos mucosas, viscosas secas, lengua roja, tumefacta, disminución de la saliva y de las lágrimas, renal, oliguria, metabólico, fiebre. Dependen del grado de esta última y de la rapidez con que ocurrió. Las manifestaciones clínicas tienen principalmente su causa en el sistema nervioso central y se relacionan con intoxicación celular hídrica y los incrementos concurrentes de la presión intracraneal. La insuficiencia renal urigúrica también puede ser una complicación temprana en caso de hiponatremia grave. Una revisión sistémica de la causa de hiponatremia debe revelar el origen en cada caso particular. Las causas hiperosmolares deben ser fáciles de descartar, incluyendo hiperglucemia, infusión de mannitol y pseudohiponatremia. A continuación se valoran las causas de hiponatremia por la deficiencia y por dilución.
En ausencia de insuficiencia renal, la deficiencia se acompaña de concentraciones bajas de sodio urinario menor a 20 mil sobre litro, mientras que en la pérdida renal de sodio se encuentran concentraciones altas de sodio urinario mayor a 20 mil litros. Las causas de hiponatremia por dilución se relacionan con circulación hipervolémica. Cuando hay hiponatremia y el estado de volumen es normal, entonces se valora la presencia de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Hipernatremia. Bueno, antes que nada, aquí en hiponatremia figura 3-3. Faltó aquí esto. Valoración de anomalías del sodio, ADH, hormona antidiurética, CH, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. A ver, hiponatremia, estado de volumen alto, aumento de consumo, secreción posoperatoria de ADH, fármacos. Normal, hiperglucemia, aumento de lípidos, proteínas en plasma, CH, intoxicación hídrica y diuréticos. Bajo, disminución del consumo de sodio, pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales, diuréticos, enfermedad renal primaria. Hipernatremia, estado de volumen alto, administración iatrógena de sodio, exceso de mineralocorticoides, aldosteronismo, enfermedad de Cushing, hiperplasia suprarrenal congénita. Normal, pérdida extrarrenal de agua, piel, gastrointestinal, pérdida renal de agua, enfermedad renal, diuréticos, diabetes insípida. Baja, pérdida extrarrenal de agua, piel, gastrointestinal, pérdida renal de agua, enfermedad renal tubular, diuréticos osmóticos, diabetes insípida, insuficiencia suprarrenal. Hipernatremia. Esta alteración resulta de una pérdida de agua libre o por aumento de sodio en casos en los que hay exceso de agua, igual que en la hiponatremia puede acompañarse de un volumen extracelular alto, normal o bajo, que se ve en la figura anterior. La hipernatremia hipervolémica suele deberse a la administración diatrógena de líquidos que contienen sodio, incluso bicarbonato de sodio, o un exceso de mineralocorticoides, como se observa en el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing y la hiperplasia suprarrenal congénita. Las características son sodio en orina mayor a 20 mil equivalentes sobre litro y osmolaridad urinaria mayor a 300 milosmoles sobre litro. La hipernatremia normovolémica se relaciona con causas renales, diabetes insípida, diuréticos, nefropatía o extrarrenales, las gastrointestinales o piel de pérdida de agua, aunque las mismas condiciones pueden dar como resultado de hipernatremia hipovolémica. Cuando hay hipovolemia, las concentraciones urinarias de sodio es menor a 20 mil equivalentes sobre litro y la osmolaridad en la orina es menor a 300 o 400 milosmoles sobre litro. Las pérdidas extrarrenales de agua pueden ser secundarias de eliminación gastrointestinales de líquidos, por ejemplo en la diarrea o por la piel, como en la fiebre o la traqueostomía. Además, la tirotoxicosis genera pérdida de agua igual que el uso de soluciones hipertónicas de glucosa para diálisis peritoneal. En la pérdida extrarrenal de agua, las concentraciones urinarias de sodio es menor a 15 mil equivalentes sobre litro y la osmolaridad de orina es mayor a 400 milosmoles sobre litro. La hipernatremia sintomática solo se presenta en pacientes con deterioro de la sed o el acceso restringido a líquidos, por lo que la sed aumenta el consumo de agua. Los síntomas se presentan hasta que la concentración sérica de sodio excede los 160 mil equivalentes sobre litro, pero una vez que se presentan es alta la morbilidad y la mortalidad. Como los síndromes se relacionan con la hiperosmolaridad, predominan los efectos en el sistema nervioso central. Cuadro de 3-4.